Sí. Como les decía, hoy día vamos a ver las patologías que afectan al riñón, pero que no solamente afectan al riñón, sino que también afectan a toda la homeostasis del organismo. Eh, es más, muchas veces se dice que en el momento en que falla el riñón, las probabilidades de subsistencia en un paciente, por ejemplo, que esté en UCI, disminuyen ostensiblemente cuando la falla renal eh, es severa. Y por lo tanto, la calidad de vida y los pronósticos de vida disminuyen considerablemente cuando hay un daño renal importante. Como un resumen de lo que vimos la clase pasada, en unas pocas diapositivas, tenemos que el sistema renal está conformado por los riñones, por dos riñones, que tienen en esa parte superior la cápsula suprarrenal, los uréteres, la vejiga, que está acá abajo, la uretra y la arteria renal y la vena renal. Son sumamente importantes en su salida a partir de la arteria aorta abdominal. Este sistema renal presenta un riñón, presenta dos riñones, que es un órgano excretor, formador de orina y de eliminación de productos de desecho como principal función. Se encuentran los uréteres, que son aquellos que trasladan la orina desde el riñón hacia la pelvis, hacia la vejiga. Y la vejiga, que es un órgano único, que lo que hace es permitir el almacenaje de la orina hasta el momento de la micción. Y la uretra, que es la vía de excreción de la vejiga hacia el exterior, por donde se elimina la orina en el proceso de la micción. ¿Cuál es la unidad funcional del...? Profe, ¿Sí? consulta, ¿eso no lo vimos la clase pasada? Sí, este es un pequeño resumen de la clase pasada. Ah, ya, ¿Ya? disculpe. Sí. La unidad primaria funcional es el nefrón, que como para contextualizar, está aproximadamente entre 1 y 1,5 millones de nefronas que están constituidas por el glomérulo, el túbulo que está envuelto en la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Helde, túbulo contorneado distal y los túbulos colectores hasta llegar a la formación de los uréteres. Y esto está inervado por una arteriola aferente que forma este glomérulo y posteriormente inerva toda la zona de la asa de Helde y se transforma en vena a esa altura donde empiezan a aparecer las venas correspondientes para la irrigación del proceso. Que hay dos tipos principales de nefronas, las corticales, que son más cortas y las más abundantes, y que tienen tasas de filtración menores, y las yuctoglomerulares, que tienen asas de Helde más grandes y que tienen tasa de filtración mayor y están en mucho menor porcentaje, en un octavo del total. ¿Cómo se forma la orina? Por efecto de la presión, se genera una filtración por parte de sustancias, con la excepción de las proteínas o proteínas de gran tamaño, las cuales son filtradas y luego son reabsorbidas y algunas de ellas son secretadas para generar la concentración necesaria de orina. Por lo tanto, hay un proceso de filtración, de reabsorción a nivel del túbulo, principalmente contorneado proximal. Hay una secreción tubular, principalmente en el túbulo contorneado distal. Y el fenómeno relacionado con la mantención hidrolítica, donde si nosotros estamos en un fenómeno de hidropenia, lo que va a ocurrir es el aumento de la molaridad acética
con aumento de la sed y aumento de la hormona antidiurética. Este aumento de la sed va a generar un mayor ingreso de agua por el consumo, y una mayor producción de la hormona antidiurética va a generar una disminución de la excreción del agua, generando un fenómeno de hidratación. Cuando esto ocurre, disminuye la osmolaridad sédica, disminuye la producción de la hormona antidiurética, disminuye la sensación de sed. Eso significa un ingreso menor de agua a través del consumo y una mayor excreción de agua a través principalmente de la orina, generando un fenómeno nuevamente de hidropenia, lo cual va llevando a este círculo o ciclo del agua en el organismo. Ahora comenzamos con las patologías. Las principales, como todos las alteraciones, las más complejas, lejos, son las que vienen relacionadas con defectos genéticos, que tienen probabilidades de vida mucho menores o complicaciones en la calidad de vida mucho menores. Y la principal que se presenta para el sistema genitourinario es la que se denomina la agenesia renal. La agenesia renal es la ausencia ya sea de uno o de los dos riñones. Generalmente, el que no exista un riñón afecta aproximadamente al 0,1% de los adultos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un riñón son capaces de sobrevivir con un riñón siempre y cuando ese riñón no se dañe. Por lo tanto, tienen riesgos y tienen que tener mayores cuidados porque si se daña ese riñón no les va a funcionar. En tanto, la agenesia bilateral, es decir, que afecta a los ambos riñones, en que no existen ambos riñones, afecta más o menos uno de cada 3.000 a 4.000 nacidos y sus expectativas de vida son bastante bajas. Es más, en general la agenesia renal bilateral es compatible con la vida prenatal, pero es incompatible con la vida postnatal, porque no hay forma se podría mantener a través de diálisis, pero pero muy corto tiempo. En general, los fetos con agenesia renal o nacen muertos o mueren a los pocos días después del nacimiento. Y los recién nacidos con agenesia suelen sobrevivir, ya que con agenesia unilateral pueden sobrevivir ya que el otro riñón se desarrolla en forma hipertrófica, es decir, de forma mucho mayor, en forma compensatoria. El problema es que en algún momento ese riñón se puede desgastar y, y puede generar algún inconveniente. Aquí vemos dos imágenes. La que vemos acá en la izquierda, en la radiografía, vemos el riñón con el árbol renal, la pelvis renal y los uréteres. Y acá abajo está la vejiga. Y acá vemos que al lado izquierdo, en este caso de la imagen, lado derecho del paciente, tiene un riñón, pero al lado izquierdo del paciente no se observa nada. Y acá hay una imagen tridimensional eh, donde se muestra exactamente lo mismo. Y eso es lo que ocurre con la agenesia renal. No hay presencia de riñón y por lo tanto el otro riñón tiene que intentar compensar todo eso. Esto, Profe, ¿sí? y por ejemplo, en la mayoría de los casos, el riñón, cuando es agenesia unilateral, el riñón que tiene generalmente sale como dañado o No. no es necesario. No tiene relación con la agenesia si, si sale o no dañado. En general, si logra desarrollarse, va a ser funcional 100%, incluso con mayor capacidad que uno de una persona sin agenesia. Ah, ya. Pero si se ve afectado es porque no se va a desarrollar. Entonces aquí vemos el riñón derecho y acá no vemos el riñón izquierdo. Esto es a través de una ecografía. Una ecografía con diferencias de perfusión. Acá nosotros vemos un feto en la cual se observan las dos cápsulas suprarrenales, que son muy grandes y prominentes, pero no se observa
en esta zona los riñones de estos niños. Desde el punto de vista genético, esa es la mayor complicación que nosotros podemos encontrar. En cuanto al resto, son enfermedades que van a ir afectando, que van generando ciertas características en la formación de la orina y con consecuencias sistémicas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los tres grandes grupos, que son la enfermedad glomerular, la presencia de hematuria, es decir, de la presencia de glóbulos rojos en la orina, y las glomerulopatías que cursan con hematuria, que no necesariamente tienen no todas las hematurias son glomerulopatías. Veamos primero las enfermedades de tipo glomerular, y sí que afectan principalmente al glomérulo, a la zona donde ocurre el proceso de la filtración, o bien a su envolvente, que es la cápsula de Bowman. Y aquí tenemos 4 tipos: el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que avanza muy rápido, y la glomerulonefritis crónica, que también lo presentan algunas personas. En el caso de las... ahora hay una pregunta en el chat. ¿Tú tienes síndrome nefrótico, Javiera? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Mira tú. No sabía. Dato curioso. Dato curioso. De ahí te voy a preguntar algunas cosas seguramente. Entonces, dentro de las enfermedades glomerulares, nosotros podemos clasificarlas, aparte de la clasificación que ya les indiqué, de estos síndromes glomerulares, el síndrome nefrótico, nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la crónica, las podemos clasificar de tres aspectos: uno inmunológico, el otro histológico y el otro clínico. En el caso de las enfermedades por la clasificación inmunológica, nosotros tenemos que diferenciarlas en 2 tipos. Una, las enfermedades producidas por inmunocomplejos, que pueden ser de 2 formas. Los por inmunocomplejos circulantes, es decir, que se generan en otra parte y que afectan al riñón, y los que son por inmunocomplejos in situ, que afectan directamente al riñón porque se provocan en ese lugar. ¿Cuál es el problema de la generación de los complejos inmunes? Si ustedes se recuerdan, que yo les dije varias veces en la asignatura de inmunología, que cuando se genera la reacción antígeno-anticuerpo, normalmente tiende a precipitar, se hace menos soluble. Y al precipitar estos complejos inmunes entre el antígeno y el anticuerpo, estos se depositan. Y cuando se depositan en ciertas zonas, como el riñón, en este caso el glomérulo, va a generar la activación de la cascada del complemento. Y por lo tanto, y los fenómenos de opsonización. Y por lo tanto van a tender a destruir las estructuras donde se depositaron estos complejos. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, como la nefropatía de IgA, que es la enfermedad de Berger, en la que se producen unos tipos de inmunoglobulina A deficientes en... Se me olvidó, lo busqué delante, así que se lo digo al tiro. Deficientes en galactosil. Es decir, son un grupo de inmunoglobulinas que no son adecuadamente glicosiladas. Cuando ocurre este fenómeno en que se generan estos tipos de anticuerpos que no se glicosilan de forma adecuada, se producen, son reconocidos por ciertas inmunoglobulinas de tipo IgG dirigidas contra este tipo de inmunoglobulinas deficientes en glicosilación, que son todas de tipo IgA. Cuando ocurre esto, se unen y se forma el complejo inmune.
y se forman estos inmunocomplejos que se depositan en, en la zona renal y en otras partes más, y van a generar un daño a nivel del riñón. También tenemos otra enfermedad que es el púrpura de Scholen-Henoch. Púrpura significa que tiene la aparición de ciertas estructuras en la piel que se denominan petequias o equimosis, o equimosis, que son estos como moretones que van apareciendo en la piel, que pueden aparecer por muchas causas. Pero en el caso particular de este tipo de púrpura, hay un anillo que se observa en la zona de los calcetines y en las piernas y en los pies, que también pueden aparecer en el tronco, en los brazos y en las manos, que van generando como una especie de púrpura, de manchas de color rojo violáceo, y que finalmente termina como una especie de moretones, generando además edema, con dolor abdominal, con vómitos y con diarrea sanguinolenta. Y adicionalmente con inflamación de las articulaciones, principalmente las articulaciones mayores, como son o completas, como son las del codo y las de la rodilla, y que va generando problemas complejos para los pacientes. La nefritis por lupus eritematoso sistémico, que si ustedes se recuerdan que yo les mencioné que en el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica en que se generan autoanticuerpos dirigidos contra muchas cosas. Y entre estos se producen autoanticuerpos dirigidos contra estructuras que después se depositan en la superficie del riñón y generando de esta forma un daño renal crónico. Y la endocarditis bacteriana, en la cual se va produciendo por efecto de la formación de complejos inmunes que se reconocen estructuras por una reacción cruzada frente a algunas bacterias que se depositan en el corazón, y esto va generando inflamación. Y esta inflamación posteriormente va a ir generando que se desprendan y se generen complejos inmunes que posteriormente son depositados en el riñón, generando problemas a nivel renal. Aquí tenemos la inflamación que se genera en el músculo cardíaco, que después pueden irse desprendiendo para ir generando este daño de la formación de estos complejos inmunes para el riñón. Acá vemos la glomerulonefritis post-streptocócica. Se producen por reacción cruzada unas reacciones en las cuales se reconocen ciertas estructuras y se forman complejos inmunes solubles que están en sangre y que en el momento en que llegan al riñón son depositados. O bien se generan también porque ocurren y reconocen ciertas estructuras directamente en el riñón que son las que van a verse afectadas. Y la glomerulonefritis membranosa, en que hay un engrosamiento de la membrana basal del capilar glomerular, lo cual dificulta la filtración de forma muy importante y generando un daño renal importante. Las otras dos formas dentro de la granulopatías, dentro de la clasificación inmunológica, tenemos a las enfermedades por anticuerpo antimembrana, donde se produce anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular, como es el caso del síndrome de Goodpasture. Este síndrome, lo que ocurre es que en forma normal pequeñas partículas son depositadas y pasadas a través de la membrana basal. Pero en el caso cuando se produce esta glomerulonefritis, los anticuerpos y el complemento dañan la membrana basal, generando inflamación y la pérdida de la capacidad de filtración, y empiezan a aparecer proteínas de mayor tamaño en la orina. Y la glomerulonefritis de tipo idiopática
de rápido progreso de tipo idiopático, en la que no se sabe adecuadamente de qué origen es. ¿Usted sabe el significado de la palabra idiopático o no? No me acuerdo si se lo dije. Que no se conoce el origen. Que no se conoce el origen. Yo siempre digo, la medicina es la única palabra, la única ciencia que tiene una palabra para definir, perdón la expresión, no chucha qué pasa, no sé qué chucha pasa, o no sé qué tiene, que es idiopático. Cuando entonces, ustedes lo más probable es que en alguna parte tienen que haber escuchado que de repente o en la misma tele dicen, no, la persona está enferma y tiene un síndrome no sé cuántito de origen idiopático, y lo hablan como algo súper serio. Y si uno entiende lo que dicen de origen idiopático, es que realmente no saben de dónde viene el síndrome. Tiene un síndrome, pero no saben qué es lo que tiene. Literalmente. Ven el efecto, pero no están viendo cuál es la causa. ¿Ya? Entonces, de esta de origen idiopático, tenemos varias posibilidades que pudiesen estar generando a través de distintos tipos de infecciones, como la endocarditis, las infecciones de las derivaciones ventriculoauriculares, sepsis de origen abdominal, las infecciones por algunos virus como hepatitis B, hepatitis C, VIH, por algunos tipos de micoplasmas o algunos lepra, por algunos tipos de Clostridium como la lepra o ay, se me olvidó cómo que se llama el de la sífilis. Hoy no me puedo acordar. Bueno, de la sífilis o el parásito que causa la sífilis o, perdón, la bacteria el treponema pálido. Treponema pálido que es el que produce la sífilis y la histoplasmosis que también pudiese estar generando. Pero también hay una serie de enfermedades sistémicas en las que se van produciendo distintos tipos de anticuerpos dirigidos contra la membrana basal del glomérulo, donde encontramos los anticuerpos de la antimembrana, como en el caso del síndrome de Gottfried-Pasteur, y la generación de inmunocomplejos en el lupus, en la vasculitis por IgA, donde está el síndrome de Sjögren-Lenox, crioglobulinemia mixta, vasculitis, hipocomplementemia, etc. La aparición de anticuerpos de tipo ANCA, que aparece también en el lupus, en la vasculitis microscópica, en la granulomatosis eosinofílica, etc. Y también producto por fármacos, donde también aparecen los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos, donde generalmente se pueden producir producto de algún tipo de reacción contra estos fármacos, como son el metamizol, como el metamizol sódico, la dipirona, el allopurinol, la minocetina, la penicilamina, la hidralazina, etc. Entonces, tenemos que pueden estar esta glomerulonefritis de rápida progresión, puede ser de distintos tipos de origen y no necesariamente catalogarlo como una enfermedad en particular como la que estuvimos viendo. En el caso de las enfermedades mediadas por células, ahora por una reacción inmune celular, tenemos la nefromatía membranosa, donde vemos la inflamación que se va generando en las membranas de la cápsula y la de cambios mínimos, en que se observan muy pocos cambios relacionados con esto. Entonces hay dos, uno en que hay una inflamación como una inflamación membranosa importante, a una que es muy poco, que se denomina glomerulonefritis a cambios mínimos. Y la glomerulonefritis focal y segmentaria, donde lo que encontramos es que una zona en particular del glomérulo se ve afectado y no en su totalidad. Aquí vemos que hay una zona principalmente que es la que
se ve afectada y esa zona se encuentra detenida su función filtradora. Vamos a ver ahora la clasificación histológica, donde encontramos distintos tipos de ellas, como tenemos la glomerulonefritis de origen idiopático, tenemos muchas que pueden estar presentes. La de cambios mínimos, la fotosegmentaria, la mesangioproliferativa de tipo IgA y de tipo IgG, la aguda proliferativa, la membranoproliferativa, la membranosa, la de con células de semiluna y la glomerulosclerosa crónica. En el caso de la clasificación clínica de los síndromes glomerulares, nosotros tenemos los 5 grandes grupos, que son las anomalías glomerulares de tipo asintomáticas, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la glomerulonefritis crónica. El síndrome nefrótico se presenta en pacientes en que tienen valores de proteinuria que están entre los 3 y los 3,5 gramos por 24 horas. ¿Tú te controlas proteinuria o no? Actualmente no, profe. ¿No? ¿Por qué no? Porque ya estás como recuperada. Por así decirlo, sí. No he tenido retención de líquido ni hinchazón. Así Ya. que no he ido al doctor. ¿Pero deberías haber ido? Sí, pues. Ya, ahí está bien. Ya. Ya. Bueno, entonces, aquí se presentan valores de proteinuria que están entre los 3 y los 3,5 gramos por 24 horas. Presentan una disminución en los niveles de albúmina sérica por bajo los 3,5 gramos por decilitro. Y presentan, como dijo Javiera, la posibilidad de hinchazón o edema, que ese es el término correcto. Se presenta edema. Y además cursan con un fenómeno de hiperlipemia. Generalmente este viene dado porque se ven afectadas algunas funciones de tipo hepáticas para compensar la baja la baja circulación de proteínas. Como consecuencia de eso se produce una mayor producción de proteínas y de ácido graso y colesterol, lo que genera un aumento de la hiperlipemia. Este es producto de una alteración en la permeabilidad del glomérulo debido a un daño que se produjo de tipo estructural en los capilares glomerulares por pérdida de sus cargas negativas. ¿Cuáles son el origen o etiopatogenia del síndrome nefrótico? Hay de tipo idiopático y hay de tipo secundarias. En tu caso, ¿te dieron un diagnóstico de dónde venía, Javiera? No, profe, como que la doctora estaba hablando que me dio cuando tenía 2 años, 3 años. Ya, entonces Y en esos tiempos, era como la única doctora que había y nunca nos dijo de dónde provino mi enfermedad. Lo más probable que era de origen idiopático, que no se sabe bien de dónde aparece. Porque las secundarias generalmente aparecen en pacientes ya más con otras enfermedades crónicas. Si tú no tienes otra enfermedad crónica, es muy difícil encontrarla. ¿Y cuáles son? Por una enfermedad multisistémica, como el lupus eritematoso sistémico o la amiloidosis, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, neoplasias y fármacos, pero también las infecciones. Quizás tú cuando eras chica tuviste muchas infecciones urinarias a repetición y eso te pudiese haber generado que como consecuencia quedaras con un síndrome nefrótico. Esa es una posibilidad. Entonces, lo que ocurre en este caso es que hay una lesión glomerular producto de algo, del lupus, de los complejos inmunes, de una infección, etcétera, que va a generar un aumento en la permeabilidad del glomérulo. Este aumento de la permeabilidad va a hacer de que pasen proteínas hacia atraviesen el glomérulo y pasen hacia la formación de la orina, provocando de esta forma un fenómeno de hipoproteinemia, es decir, disminución de las proteínas en sangre. Esto trae como consecuencia
una hipogamaglobulinemia, es decir, disminución de las inmunoglobulinas y como consecuencia mayor riesgo de infecciones. Tiene disminución de factores del complemento. Recuerden que las proteínas del complemento están circulando también en la sangre y son proteínas. Y por lo tanto hay un déficit en los procesos de opsonización. Hay una disminución de una proteína en particular que se llama la antitrombina 3 y de los factores de la coagulación 9, 11 y 12. Y esto va generando problemas y trastornos en la coagulación. Y además, disminución en las proteínas transportadoras, como por ejemplo la transportadora del hierro, como es la transferrina, la transportadora de cobre, zinc, la globulina, la TBG no me acuerdo cuál es, y la vitamina D. También la hipoproteinemia va a generar una estimulación en la síntesis hepática. Va a intentar producir mayor cantidad de proteínas y también como consecuencia de eso, como les decía, también una actividad metabólica mayor, lo que va a desencadenar en aumento en los lípidos, generando la aparición de lípidos de hiperlipidemia y en algunos casos ya más severos, llegar a la aparición de lípidos en orina, que sería lipiduria. Como consecuencia de esta hipoproteinemia se genera hipoalbuminemia. Si ustedes, como se lo voy a mencionar en otra clase después, la albúmina es la principal responsable de la mantención de la presión oncótica al interior de los capilares sanguíneos. Cuando disminuye la albúmina, se produce la pérdida de agua, porque la albúmina lo que hace es favorecer la retención de agua dentro del capilar y que no salga hacia afuera. Cuando baja la cantidad de proteína, principalmente albúmina en este caso, sale el agua hacia afuera. Y eso va a generar la aparición de un transudado capilar de agua plasmática, desencadenando como una de las vías de generación de edema. Por otra parte, esta disminución de la presión oncótica va a generar una disminución del volumen plasmático efectivo, porque se está saliendo hacia el exterior, generando de esta forma un aumento de la hormona antidiurética para retener, porque lo que el organismo está pensando es que se está perdiendo se está perdiendo el líquido por los capilares. Entonces se genera este aumento de la hormona antidiurética para retener agua. Y además aumenta el tono simpático y aumenta el eje renina-angiotensina-aldosterona, generando un aumento en la retención de agua y sal que desencadena por otra vía a la generación de edema. ¿Me esperan un poquito? Vuelvo a seguir. Ya. Entonces, en este síndrome nefrótico tenemos que tiene varias características clínicas en las cuales nosotros podemos encontrar. Vamos a encontrar que tienen la aparición de proteinuria, proteínas en la orina. Pueden tener tendencia
al desarrollo de vómitos, de hiperlipidemia, de fisuras o quebrantas, como que se le empieza a resecar la piel y eso va generando como una especie de grietas. Necesitan hidratación. Eso es producto de la pérdida de agua, porque, porque no hay una adecuada distribución del líquido, taquicardia y edema, que normalmente comienza en la zona zona a nivel de la cara. Son las causas primarias. El cuadro clínico parte con con proteinuria, seguida de hipoalbuminemia y consecuentemente con la generación de edema. Estos son los casos, obviamente, los casos graves, los casos agudos, por decirlo de una forma, donde vemos acá edema en la zona de la cara. Y lo otro característico es la aparición de proteínas en la orina, que uno pudiese asumirlo, no siempre es así porque pueden haber otras causas, pero si uno agita una orina y sale mucha espuma, normalmente uno podría estar pensando que hay proteínas, pero también hay otras causas que pudiesen generar. Menos frecuentes son la aparición de hematuria, de hipertensión arterial y en los casos más graves terminando en insuficiencia renal. En el caso del síndrome nefrítico ahora, es un proceso renal agudo que se manifiesta por la presencia de hematuria y de ciertas estructuras que se denominan cilindros. Los cilindros yo normalmente se los muestro en la clase de orina, pero son ciertas estructuras que se observan en las orinas y hay de distintos tipos. Los voy a mostrar en orina. Esos son los cilindros. Son estructuras, hay de distintos tipos. En este caso, este es un cilindro granuloso. Vamos a buscar uno eritrocitario, que es el que estamos viendo ahora. Es ese. Ese es un cilindro donde se ven glóbulos rojos pegados todos juntos, formando como una estructura, como un cilindro. ¿Ya? Esos son los denominados cilindros, y en este caso estamos de los cilindros hemáticos o eritrocitarios. Entonces, además cursan con proteinuria moderada, es decir, menor que en el caso del síndrome nefrótico, que es aproximadamente menos de 2,5 gramos de proteína por 24 horas. Muchos de ellos cursan con cierto grado de insuficiencia renal, incluso con oliguria, es decir, con muy poca generación de orina, y azoemia, es decir, muy poca generación de azoemia, no, esa es la azoospermia, ese otro. Azoemia, no. ¿Cómo es lo que era azoemia? Azoemia es la presencia de niveles elevados de urea o de nitrógeno ureico en sangre. Además, con hipertensión arterial importante y la generación también de edema. En este caso, producto de este síndrome nefrítico, se empiezan a ver distintos tipos de alteraciones. La más como indicativa es la presencia de hematuria, que es de sangre en la orina, proteínas en la orina concomitante, niveles altos de elementos que contienen nitrógeno como urea y otros, oliguria, es decir, baja producción y salida de orina, hipertensión, producto de el aumento de la presión sanguínea, y visión borrosa, producto también de este mismo fenómeno de aumento de la hipertensión. ¿Cuáles son las etiologías
del síndrome nefrítico, tenemos 4 tipos: las glomerulonefritis idiopáticas, las infecciosas, las asociadas a enfermedades sistémicas y las asociadas a carcinomas, linfomas y uso de fármacos. En este caso tenemos varios tipos. En el caso de la glomerulonefritis idiopática tenemos la aguda proliferativa, la mesangioproliferativa, donde hay un aumento importante de IgA, y la membrano proliferativa. Dentro de las infecciosas tenemos la postestreptocócica, la postendocarditis bacteriana, la posabsceso o posterior a algunos tipos de infecciones virales como hepatitis B y C. En las enfermedades sistémicas tenemos las asociadas al lupus eritematoso sistémico, al síndrome de Cox-Pasteur y las vasculitis sistémicas. Y producto de algunas enfermedades de tipo neoplásicas, como algunos carcinomas, y también de algunos tipos de linfoma y de fármacos, por el uso abundante de algunos de estos fármacos. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico? La característica principal es que en la clínica el síndrome nefrótico presenta principalmente edema y el síndrome nefrítico hipertensión. El síndrome nefrótico cursa con disminución de la albúmina, con hipoalbuminemia, y el síndrome nefrítico cursa con aumento en los niveles de los metabolitos del nitrógeno, como son urea y otros. Proteinuria, en el caso del síndrome nefrótico, de aproximadamente de 3,5 gramos al día. Oliguria, que en este caso es poca cantidad de proteína, pero más bien dicho, poca producción de orina. Y en el caso del síndrome nefrótico, cursa con una hiperlipidemia, y el síndrome nefrítico con hematuria, con o sin la aparición de cilindro hemático. Y la proteinuria es variable en el caso de del síndrome nefrítico. ¿Y cuáles son las enfermedades con las cuales uno podría asociarlo a estos síndromes? Son, en el caso del síndrome nefrótico, puede ser la glomerulonefritis de cambios mínimos, la glomerulonefritis membranosa, vasculitis y la amiloidosis. Y en el caso del síndrome nefrítico, glomerulonefritis postestreptocócica, glomerulonefritis por lupus eritematoso sistémico y glomerulonefritis rápidamente progresiva, donde generalmente están asociados con el depósito de anticuerpos o complejos en la cápsula de Bowman, como es en el caso del síndrome nefrítico. Y en el caso del síndrome nefrótico hay un fenómeno de inflamación y un fenómeno de compensación hepática producto de la hipoalbuminemia, que se genera el fenómeno de la hiperlipidemia en los pacientes con síndrome nefrótico. La insuficiencia renal crónica, aquí tenemos un grupo bastante importante desde el punto de vista de que con la vejez empieza una mayor probabilidad de que esta se desarrolle. Y como nosotros estamos en una población que cada vez se va envejeciendo más, tenemos una buena cantidad de pacientes que van cursando con este tipo de enfermedad crónica, como es la insuficiencia renal crónica, que es una enfermedad progresiva derivada de la pérdida de la función renal en forma permanente y con carácter progresivo, que puede ser producto de diversas etiologías, tanto de origen congénito o hereditario, así como también algunas adquiridas. ¿Cuándo se considera que estamos en presencia de una insuficiencia renal crónica? Cuando el daño renal es superior a los 3 meses con anormalidades estructurales o funcionales del riñón y una clara alteración en la tasa de filtración glomerular, producto de anormalidades patológicas, marcadores de daño renal presentes, incluyendo algunas anormalidades en la composición de la orina y anormalidades en los exámenes hechos en imagen. Una de las características es que se empieza a sospechar de una insuficiencia renal crónica
cuando la tasa de filtración glomerular es menor a los 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, que eso es la superficie corporal normal. Por lo tanto, se hace este cálculo y si este valor da menor a 60, estamos en presencia de una insuficiencia renal con o sin daño renal, porque hay que ver qué es lo que está causando esta tasa de filtración glomerular disminuida. Que en general se han descrito 5 etapas para los pacientes que presentan insuficiencia renal crónica, que van dependiendo del grado de daño que se ha producido en el riñón. Siendo la etapa 1, donde se presenta un daño pequeño, pero daño al fin, que se manifiesta con la aparición de proteínas en la orina con proteinuria, generando esto una tasa de filtración glomerular de mayor a 90 ml por minuto. Luego viene la etapa 2, donde hay una leve reducción en la filtración glomerular, donde disminuye la tasa de filtración glomerular ahora a valores entre los 60 y los 89. Luego viene la etapa 3, donde hay una moderada reducción de la filtración glomerular, donde nosotros tenemos que la tasa de filtración glomerular se ve reducida entre el 30 y el 59%. En la etapa 4, donde hay un daño severo, con reducción de la filtración glomerular a valores de hasta 15 a 29 ml por minuto, y en la insuficiencia renal crónica terminal, donde tiene menos del 15% de tasa de filtración glomerular. En la insuficiencia renal crónica se va produciendo producto de este daño y que no se está eliminando como corresponde los productos de desecho, se va generando la retención de los productos nitrogenados. Esto va a generar una elevación en los niveles de uremia, que desencadenan con trastornos a nivel del tracto gastrointestinal y neurológicos y de la piel. Y también con afectaciones de tipo cardiovasculares y pulmonares. ¿Cuáles son las causas de esta insuficiencia renal crónica? El 20% las causan infecciones a repetición o una infección muy severa que haya ocurrido a los riñones, principalmente una glomerulonefritis, no una ITU baja, sino que en este caso sería una ITU alta. Y que normalmente se acompañan en el examen de orina con una orina característica, que después la vamos a reforzar en la clase de orina, pero que tiene presencia de alta cantidad de leucocitos, alta cantidad de bacterias, alta cantidad de glóbulos rojos y de mucosidad en forma abundante, entre otras cosas. Un 30% es producto de la hipertensión, un 35% producto de, como secundaria, una diabetes poco controlada, y que se denomina en ese caso nefropatía diabética, y otras causas que son alrededor del 15%. La glomerulonefritis, que pueden generar en una insuficiencia renal crónica, tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica, la rápidamente progresiva, la membranosa, la focal y la membranoproliferativa, o la que se produce producto de la presencia de anticuerpos de tipo IgA que se depositan y que generan el daño en el glomérulo. En el caso de la hipertensión esencial, o de la hipertensión arterial, también se genera una hipertensión que es de causa desconocida, que presenta un fuerte factor de tipo hereditario, es decir, las personas que presentan este tipo de hipertensión, sus hijos tienen mayor probabilidad de desarrollarlo. Son más frecuentes en las personas de raza negra, lo cual también estaría indicando un contexto de tipo genético, con una presión arterial aún mayor hasta un 40 o 60%,
de lo que es los valores normales, y que produce además una disminución en el flujo renal hasta prácticamente la mitad de lo que debería ser en forma normal. Otra causa que puede estarlo generando es el consumo de tabaco, principalmente de cigarrillos. En el caso particular de la nefropatía diabética, el riñón presenta daño y presencia de proteínas en la orina. Esto es a medida que va progresando la enfermedad diabética. En algún momento se dice, más bien dicho, que una persona diabética no es que sus células pancreáticas son las que están alteradas, son diabéticas, sino que todas sus células del organismo son diabéticas. Por lo tanto, este daño va generando un daño de aumento en los niveles de glucosa circulante, lo que va generando un cierto tipo de fibrosis en algunos tejidos, como es una de las causas que va generando esta insuficiencia renal crónica, lo que va generando, en este caso particular, la destrucción del parénquima renal y con el tiempo la capacidad de este para empezar a funcionar adecuadamente, lo que conlleva al desarrollo de la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica. La nefropatía diabética va provocando lesiones de tipo glomerulares, depósitos laminares de lípidos y fibrina en el centro del loburillo, por activación de estas vías producto del aumento de la glucosa. Se desplazan las asas capilares a los sitios más periféricos y generalmente se empiezan a formar lesiones en las zonas de alrededor de los nódulos y un atrapamiento de algunas células mesangiales en el riñón que van conduciendo a un daño progresivo y constante en el riñón. Entonces aquí nosotros vamos viendo algunas posibilidades que pueden estar generando esta insuficiencia renal crónica, como es la aterosclerosis hialina, donde se forma una estructura de aspecto hialino, es decir, semitransparente, en una zona cercana al glomérulo. En el caso de la glomerulosclerosis nodular, donde se presenta y aparecen unos nódulos de gran tamaño en las zonas cercanas al glomérulo, generando alteraciones en la función renal. Es por eso que esta enfermedad no es fácil de poderla evidenciar, producto de que se mantiene sintomática durante bastante tiempo hasta que la función renal ya, una, es irreversible su recuperación, y segundo, alcanza cerca del 70% del daño total que se pudiese generar. Y esto es producto de que las nefronas restantes desarrollan cambios adaptativos para poder compensar la pérdida de las nefronas afectadas por la alteración de base que va a desencadenar en la insuficiencia renal crónica, y de eso se genera un aumento en el flujo sanguíneo, un aumento en la tasa de filtración glomerular, y se empieza a generar un fenómeno de poliuria, es decir, de ir muchas veces a hacer pipí al baño, que es una de las características de los pacientes con diabetes, que presentan poliuria. Presentan poliuria y polidipsia, es decir, tienden a tener, a tener mucha sed. Además, el aumento de la presión que se va generando en el caso de una hipertensión que estuviese como detrás de la causa de esta insuficiencia renal crónica, va a generar, esta presión va a aumentar sobre las arteriolas y el glomérulo. Y de esa forma, esta presión que proviene de un aumento de la presión arterial o de una distensión del glomérulo o una vasodilatación funcional, va a desencadenar el desarrollo de un fenómeno de esclerosis a nivel de las zonas del riñón, y estas repercuten en la
reducción de la función renal y en la obliteración de los glomérulos. Profe, ¿qué es obliteración? Obliteración parece que estaba tratando de... dije, me lo van a preguntar, pero no me... dije, no me acuerdo. Anular. Obliteración sería... Me cargan... Si quiere lo googleo después, no se preocupe. No se lo estoy googleando, me cargan estas definiciones. Dice, obliteración. 1. Acción de obliterar. Marca especial, oclusión o cierre. Ya, esa es. ¿Ya? Gracias. En este caso, en la insuficiencia renal crónica, un riñón normal tiene una tasa de filtración glomerular que va entre los 97 y los 137 ml por minuto. Eso ya le voy a enseñar cómo se calcula porque lo calculamos nosotros en el laboratorio. Cuando se encuentra la actividad renal disminuida, vamos a encontrar una tasa de filtración glomerular del 50% de lo normal, con un aumento en los niveles del nitrógeno ureico en sangre, también conocido como BUN, con niveles normales de nitrógeno ureico en sangre o uremia, que es lo mismo, pero que se informan de forma distinta nomás, por un cálculo, y niveles normales de creatinina. Y el paciente se mantiene siempre en condiciones asintomáticas. Cuando ya la tasa de filtración glomerular se ve reducida entre el 20 al 50% de lo normal, empieza a aparecer el aumento de los niveles de los compuestos nitrogenados en sangre, que sería en este caso con un aumento en los niveles de urea y los niveles de la acumulación de productos de desecho como la creatinina. Generalmente esto se viene asociado a un fenómeno producto de una anemia que se esté generando o producto de la hipertensión. Y como consecuencia clínica se manifiesta con la poliuria y la nicturnia, que es la nicturnia es el deseo de ir al baño en la noche, si no me equivoco. Este término no lo había escuchado. Orinar con frecuencia en la noche, sí. Ahora, todo esto va a desencadenar como consecuencia que llegue al nivel de la falla renal, que es cuando está menos del 20% o menos del 25% de lo normal la tasa de filtración glomerular. Y aquí no se regula, no es posible que el riñón pueda regular el volumen ni la composición de los solutos y se empieza a generar edema con la producción de sustancias metabólicas que van a acidificar el suero, que se denomina acidosis metabólica. Y con una disminución en los niveles por lo mismo de potasio, generando una hipocalemia, perdón, ya había leído calemia, de una hipocalcemia, una disminución en los niveles de calcio, con aumento en los niveles de uremia y una serie de síntomas de tipo neurológico como son visión borrosa, mareos, dolor de cabeza, etc. Alteraciones gastrointestinales como colitis, algunos tipos de colitis y alteraciones cardiovasculares. Esto, si sigue ocurriendo, vamos a continuar con la generación de un riñón terminal, es decir, que ya no tiene, que ya el riñón literalmente no funciona o prácticamente no funciona, donde tenemos una tasa de filtración glomerular menor del 5% o no tiene producción, y con una exacerbación de los síntomas y complicaciones asociadas a la falla renal, porque se empiezan a acumular una serie de metabolitos tóxicos, un edema masivo, lo cual puede desencadenar finalmente en la muerte del paciente. ¿Cuáles son las características de la insuficiencia renal crónica? Es que tenemos características de tipo tempranas y tardías. En las tempranas tenemos un aumento de la hipertensión, es decir, vamos a encontrar la presencia de un aumento de la presión sanguínea.
la aparición de proteinuria en pequeñas cantidades, pero la aparición. Un aumento, aunque sea leve, en los niveles de compuestos nitrogenados, como el nitrógeno ureico en sangre o urea, y la creatinina sérica. La aparición de síndrome nefrótico puede ser una causa temprana para el desarrollo de insuficiencia renal crónica, lo mismo que el síndrome nefrítico. Y obviamente la hematuria franca. Esa es una de las características tempranas del desarrollo de una insuficiencia renal crónica. Las tardías es cuando ya, como su nombre lo dice, llegamos tarde a diagnosticarlo y nos encontramos con una tasa de filtración glomerular muy baja, de menor a 60 ml por minuto, con un boom, un nitrógeno ureico en sangre de mayor a 60 miligramos por decilitro. En el caso de la urea es como 110. En el caso del valor de la urea. La insuficiencia cardíaca presentan como consecuencia de toda esta insuficiencia renal crónica, presentan insuficiencia cardíaca, desarrollo de anemia por la pérdida de glóbulos rojos a través de la orina, serositis, confusión, desarrollo de problemas de confusión, mareos, coma, anorexia, normalmente asociada a vómitos. La serositis es la inflamación de los tejidos serosos del cuerpo. Y ahí entre ellos encontramos a la pleura de los pulmones, el pericardio del corazón y el peritoneo del abdomen. La generación de neuropatía periférica, alteraciones en las extremidades, producto de mal funcionamiento del sistema nervioso central autónomo. Se presenta una hipocalcemia y el desarrollo de acidosis metabólica. ¿Cómo es esta fisiopatología del daño renal crónico? Lo primero que empieza a ocurrir es una reducción de las nefronas funcionales, luego una hipertrofia glomerular compensatoria de aquellas que no fueron dañadas, y se produce una glomerulosclerosis, y finalmente el desarrollo de fibrosis de los túbulos intersticiales que ya generan un daño permanente en el riñón. Por lo tanto, los cambios hemodinámicos van a generar un aumento en el flujo sanguíneo, un aumento en la filtración glomerular y una hipertensión capilar a nivel del glomérulo, generando un daño endotelial y capilar del riñón que desencadenan finalmente en la generación de ablación renal, que es la ablación asociada a otra cosa. Y este daño endotelial y capilar generalmente va desencadenando en un daño renal tan importante que podría terminar en un cáncer hepático y finalmente en un tratamiento de radioterapia asociado. Este daño endotelial y capilar conlleva a un aumento de la permeabilidad glomerular a las proteínas, con acúmulo de proteínas en la zona mesangial, generando una proliferación de estas células, infiltración de macrófagos, acúmulo a nivel de la matriz extracelular y la generación de glomerulosclerosis focal y segmentaria, es decir, glomerulosclerosis que se forma una esclerosis del riñón en zonas muy particulares. Todo esto va generando una disminución de la masa renal, que como consecuencia y asociado a un aumento de la presión, que es la hipertensión, se va en un engrosamiento de los
del calibre de los vasos sanguíneos, desencadenando finalmente en isquemia renal y un aumento de las citoquinas de tipo proinflamatoria, como interleuquina 1, 6 y TNF-alfa. Esto va a ir generando una disminución en la producción de eritropoyetina, que si ustedes se recuerdan, la eritropoyetina se producía a nivel de cáliz renal, y por ende una disminución del estímulo a la médula ósea, desencadenando un tipo de anemia que se denomina anemia normocítica normocrómica, es decir, glóbulos rojos normales en aspecto, y en forma y color, pero disminuidos en importancia en cantidad. Las alteraciones a nivel cardiovascular y pulmonar van generando serositis, es decir, un aumento en la inflamación de las cavidades serosas, producto de la acumulación de urea o de nitrógeno úrico en sangre, que a la larga, insisto, es lo mismo, y va a generar un aumento en la permeabilidad capilar, desencadenando en una pleuritis fibrinosa o una pericarditis fibrinosa, llevando en algunos casos ya más severos a un derrame pericárdico o pleural del líquido seroso, generando una inflamación importante y una complicación en la calidad de vida y en las expectativas de vida de este tipo de pacientes. En el caso de la pericarditis fibrosa, se empieza a producir la acumulación de líquido en la zona del pericardio, y esto va generando inflamación y va comprimiendo al corazón. Y de esa forma se genera un aumento en el frotis de fricción pericárdico, es decir, en la fuerza con la que se genera la compensación que va generando el líquido que normalmente va cubriendo al tejido pericárdico. A nivel dermatológico, los pacientes cursan con prurito y con equimosis, que son estas manchas a nivel de la piel que vemos aquí. Es parecido a las petequias, pero al púrpura, pero el púrpura el púrpura contiene zonas con equimosis. Ahora, no todas las equimosis son definidas como púrpura. La disminución del calcio va generando una prolongación del tiempo de la hemorragia, producto de que el calcio es uno de los cofactores más importantes de las cascadas de la coagulación, y por ende también una disminución de la agregación plaquetaria, y favoreciendo de esa forma la pérdida de glóbulos rojos, tanto a nivel renal como hacia los tejidos, lo que va a desencadenar en el desarrollo de esta equimosis. La insuficiencia renal crónica se va a manifestar con aumento de los niveles de sodio, con disminución de la vitamina D y aumento de los niveles de fósforo. Producto del aumento de sodio se va a generar una insuficiencia cardíaca congestiva con edema pulmonar, y la disminución de la vitamina D va a generar una alteración en los niveles del calcio, producto que de la vitamina D es el precursor del calcitrol, una de las hormonas que regula el metabolismo del calcio, y esto va a ir desencadenando un aumento en la hormona paratiroidea o PTH, que también es en conjunto con el calcitrol, son las que regulan el metabolismo del calcio, junto con ese estimulado a través del aumento de los niveles de fósforo. Van a producir un aumento en la actividad osteoclástica, generando pérdida de masa ósea. Espérenme un poquitito, por favor.
Finalmente, como consecuencia de esta insuficiencia renal crónica, los pacientes deben ser sometidos a diálisis. Existen varios tipos de diálisis, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, etcétera. Hay distintos tipos. Pero una de las características que van presentando los pacientes con insuficiencia renal crónica, esas características en la piel. Tienen un color característico con una resequedad en la piel importante y obviamente con una pérdida de autonomía muy importante, porque estos pacientes normalmente tienen que ser dializados a veces una vez a la semana cuando parten, y finalmente algunos terminan dializándose casi 4 días en la semana o más. Entonces su calidad de vida se ve deteriorada en forma importante, y estos son los principales candidatos para un trasplante de riñón. Lo dejamos hasta aquí, porque yo tengo que entrar a una reunión un ratito más. Como ahora comenzamos con insuficiencia renal aguda, lo dejamos esto para el martes. ¿Alguna pregunta o consulta? Yo, profe, ¿qué era el frote de fricción? El frote de fricción. Eso era en... ¿dónde es que era? Era en el corazón, en la pericarditis fibrosa lo tengo. Ya. Lo que pasa es que como el corazón se va contrayendo, normalmente en la zona del pericardio hay una pequeña cantidad de líquido que va generando que esto, en el momento de la contracción muscular, se tocan estas y se genera un fenómeno de fricción. Y este fenómeno de fricción ayuda al desarrollo del movimiento contráctil, ¿ya? Cuando se ve inflamado esto, se genera una acumulación de líquido importante, y eso no permite que el corazón se pueda contraer adecuadamente. Y eso altera esta fricción, y por lo tanto tiene que ejercerse mucha mayor cantidad de fuerza para poder ejercerse el proceso, y eso genera un gasto cardíaco importante y una elevación de la presión arterial y la pérdida de líquido a través de las zonas del pericardio. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Bueno, entonces lo dejamos aquí y continuamos el día martes. ¿Ya? Ok, adiós. Chao, chao. Chao, profe. Profe, que esté bien.